Llevo más de 5 años creando sonidos para productores musicales, marcas de audio, y tras haber diseñado más de 400 sonidos, hoy te quiero compartir las 6 lecciones más importantes que me ha dejado el sound design y cómo ha cambiado mi forma de escuchar, analizar y producir la música. El sonido es importante como la melodía. Antes pensaba que lo más importante de una canción era la melodía o los acordes, pero me di cuenta que puedes tener la mejor melodía del mundo y seguir sonando genérico si no cuidas la selección de sonidos. Por ejemplo, yo sé que tú reconoces esta melodía. Pero, ¿qué pasaría si cambio ese sonido por este? Cambia bastante, ¿no? Ahí es donde el sonido es igual o a veces más importante que la melodía. La experimentación te lleva a la originalidad. Muchas veces nos limitamos a los presets o a los samples que vienen por default en nuestro DAW o en un VST porque ya suenan bien, pero si nunca experimentas con síntesis, amplios o efectos, nunca vas a encontrar un sonido que realmente exprese lo que buscas. Graba sonidos con tu teléfono, sampléalo, métele distorsión, reverb, invierte la señal y crearás algo muy interesante. De hecho, hace algunos años hice un sample de reggaetón con mi propia voz. Menos capas, más intención. Antes pensaba que cuantos más sonidos agregaras a la canción o al beat, mejor sonaría. Pero el sound design me enseñó que cada sonido tiene que tener un propósito. Lo voy picando mucho porque en cada edit que hago por acá como que cambio inversiones, cambio noticas y esto, entonces como que cada 8 barras va distinta a la anterior, pero también tienen como unas cositas unas percusiones menores como más marcadas. En vez de llenar el beat con muchísimos sonidos, aprende a diseñar cada elemento de este beat para que encaje perfectamente. Si un sonido no aporta nada a tu track, mejor elimínalo o transfórmalo hasta que realmente sume. Y ahí es donde pasamos a la lección número 4. Pequeños detalles, más emoción. A veces lo que hace que una canción sea memorable no es el lead o el bass, sino los pequeños detalles. Un ruido ambiental, una textura, hasta un foley. Estos detalles muchas veces pasan desapercibidos, pero si los quitas, esto realmente hace que la canción hasta suene un poco vacía. Y justo hablando de pequeños detalles, algo que me di cuenta después de haber diseñado más de 400 sonidos es que cuando entiendes el sound design dejas de depender de presets y puedes crear sonidos que realmente se sientan tuyos. Y si aún no dominas el sound design, aquí viene lo bueno. Voy a hacer un workshop intensivo donde en menos de 2 horas te enseñaré a dominar cualquier sintetizador y empezar a crear tus propios sonidos. Será este 31 de marzo a las 2 p.m. hora México, y si no puedes asistir, no te preocupes porque vas a tener la grabación del workshop de por vida. Si quieres dejar de usar los mismos presets y llevar tu sonido al siguiente nivel, te dejo el link aquí en la descripción o el producto etiquetado. Sound design es igual al storytelling sonoro. Cada sonido cuenta una historia. No es lo mismo utilizar un kick plano a utilizar un kick con textura, con saturación. No es lo mismo un pad sin nada de movimiento a un pad que lo tiene y va envolviéndote con el paso de la canción. Y es que Kanye West es el perfecto ejemplo en cuanto a storytelling sonoro se refiere. Piensa en la historia que quieres contar con tu música. ¿Es algo triste, algo oscuro, algo motivacional? Cada sonido debe transmitir emoción. Ser autodidacta es parte del proceso. Cuando empecé no tenía ni idea del sound design, ni de efectos, ni de nada de ese mundo que lo rodeaba, pero en vez de esperar a que alguien me enseñara, me puse a investigar, a probar cosas, experimentar y sobre todo, aprender de mis errores. Si quieres que tu música, tus beats suenen únicos, tienes que estar en constante práctica y sobre todo en constante
aprendizaje. En lo particular, la mejor recomendación que te puedo hacer es mira bastantes tutoriales de sound design y de cualquier tema en general, analiza los tracks, ponte a escuchar sus sonidos, imagínate cómo fue que los crearon y recréalos. A partir de ahí ya podrás empezar a crear los tuyos. Y cosa muy importante, no tengas miedo a hacer cosas raras o a que suene mal, porque ahí está la magia del sound design. Nunca sabes qué perillita o qué sample termine siendo algo único para hacer que ese sonido termine en la canción que cambie tu vida. Pero si quieres saber cuál es la clave para mejorar por 10 tus beats en este 2025, bueno, te dejo este video por aquí, te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Rimao y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.